se discute desde el punto de vista político, se discute desde el lado de las víctimas en cuanto a cómo reparar el tremendo daño recibido, y en el mejor de los casos puede haber una causa penal donde se investigue quién fue el perejil que prendió el fuego, si es que es un foco ígneo que tenga que ver con la intencionalidad del hombre. Pero no se investiga, y esto es lo que a mí me concentra y lo que a mí siempre me preocupa, quiénes son los responsables de la propagación del fuego que establece el artículo 189 del Código Penal cuando la establece como una responsabilidad por negligencia. Este artículo del Código Penal, que habla de las catástrofes, entre ellas el incendio, establece la responsabilidad penal de aquellos que no aplicaron la ley, que distrayeron fondos, que actuaron con impericia entre las distintas etapas desde el momento mismo en que se inicia el fuego hasta la fecha en que se termina apagando. Conclusión: no se está investigando, al menos en lo que es la zona de Puyén, la responsabilidad que establece el artículo 189 del Código Penal. Y en ese marco hay que romper una lanza en favor del fiscal de Esquel, que a pedido de las denuncias, que por las denuncias de los vecinos de Esquel, sí decidió investigar por qué, por ejemplo, se atacó tan tarde ese fuego que había sido denunciado con bastante anticipación. No sé si me explico cuál es la mirada. Sí, perfectamente. Ahora, desde la perspectiva de alguien que estuvo en la justicia federal, la acción inmediata, de acuerdo a la normativa vigente, ¿cuál debería ser o qué elementos habría que cambiar hipotéticamente o agregar en la normativa vigente para subsanar este tipo de inconvenientes que nos llevó a la situación que hoy están sufriendo vastos territorios de la Patagonia? Yo no soy un especialista en incendios, mi especialidad es el campo del derecho penal, y mi obligación es verificar qué es lo que estaba previsto desde el plano administrativo, desde la administración pública, desde el presupuesto, la ley del presupuesto nacional, qué es lo que estaba previsto como fondos, qué es lo que estaba previsto como un plan de ataque. Mi obligación también es, desde el derecho penal, investigar cuál ha sido la predisposición de los gobiernos ante las distintas propuestas que se han hecho desde el campo de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, para evitar situaciones como esta. Y en ese caso, si esa responsabilidad ha sido mirar para el costado, pues tienen que ser juzgados y condenados como un delito. El cumplimiento o no de la ley cabe a la administración pública. Si se cumple o no se cumple, tiene que ser materia de investigación. Pero yo no le puedo decir, porque no es mi experiencia, que puntualmente debió haberse cumplido o que no. Recién, ¿qué tal, doctor? Nicole le está hablando. Un gusto tenerlo y saludarlo. Recién estábamos hablando con un brigadista con respecto, ¿no?, a la búsqueda de soluciones o también a la prevención que se debería de hacer y de trabajar. Nos comentan mucho que no hay coordinación, que no hay participación o lugares para que la ciudadanía participe o para que las personas que, como en el caso de usted o de las personas que trabajan en el territorio también tienen conocimiento, no hay espacio de debate para poder dar lugar a mejores soluciones, que por ahí en algunas cuestiones también es falta de voluntad también por parte de la clase dirigente. Me interesa hacer hincapié aquí en el acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, que uno de sus pilares es el acceso a la información clave para todo lo que usted hace referencia, para que la ciudadanía también en parte esté más informada y pueda participar de mejor manera en la búsqueda de soluciones, ¿no? Resaltando esto que usted dice de la responsabilidad, no, porque por ahí decimos mucho, no echar la culpa, ¿no?, pero sí buscar los responsables de que las cosas sucedan. Me gustaría que por ahí pueda
decirnos un poco sobre el acuerdo de Escazú para quienes no lo conocen y la importancia que tiene, sobre todo para estos casos en los que se ven derechos vulnerados. Bueno, justamente los talleres que yo he estado dando en los epicentros de los lugares donde ocurrieron los grandes incendios, como por ejemplo en Epuyén, acá en la comarca andina, o en Esquiel también, tiene que ver con que justamente la víctima de estos casos, de los incendios, que son los ciudadanos todos, porque respiraron todo y respiramos todo ese humo contaminado, es un delito también previsto por la ley 24.051, pero la búsqueda de la información es algo que se está negando desde la administración pública. Es decir, si yo quiero saber cuál ha sido la actitud de los brigadistas o de los jefes de los brigadistas en estas circunstancias, y si eso afectó, como sostienen los brigadistas aquí también en Bariloche, cuál es la situación en la propagación del fuego, eso se tiene que abrir causa penal e investigar. Porque va a ser la única manera de que pongan las barbas en remojo y que no necesitemos el día de mañana otro decreto de necesidad y urgencia como el que tenemos ahora y que llega tarde. Yo no me meto en la cuestión política de cómo es que se debe armar un esquema de prevención y ataque al fuego. Yo lo que me meto es que si lo tenemos, porque lo tenemos, ¿por qué no se aplicó? Y si no se aplicó, ¿quiénes son los responsables de que no se haya aplicado y que se haya propagado el fuego? Cuando usted abre una causa penal y comienza a investigar esta responsabilidad que le dije al principio, la historia cambia. Nosotros lo hemos vivido en Tucumán, por ejemplo, con la tremenda contaminación de los peces y la mortandad de cientos y cientos de peces en la cuenca del río Salí Dulce, por la contaminación que le tiran los ingenios azucareros. A raíz de que juzgamos y condenamos a los empresarios, a los dueños de los ingenios azucareros, no se tiró más vinaza al agua, y hoy por hoy la contaminación del río Salí en materia de industria azucarera prácticamente hoy no existe, pero fue necesario causas penales en ese sentido. Bien, hay una solicitud que usted plantea, que es del acceso a la información ambiental y al requerimiento de incorporación como víctima en la investigación penal por los incendios forestales de Epuyén. Esto, ¿cómo se lo tramitaría? Por ejemplo, teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que nos contaba un brigadista, que hay presiones permanentes para quienes están trabajando en esos lugares por factores no identificados, y lamentablemente no hay una apoyatura tanto de los servicios de inteligencia como de las fuerzas de seguridad federal para investigar estos temas o resguardar a esta gente que está trabajando en esos temas. ¿Cómo se podría llegar a requerir este tipo de información para que esta gente esté a resguardo o hacer la petición correspondiente al ente que corresponda para lograr estos objetivos? ¿Esto es posible o no a partir de la justicia, por ejemplo? Es posible totalmente, y es posible porque el Tratado de Escazú, que ustedes mencionan, sí, ofrece 4 derechos absolutos para los ciudadanos. El primero, acceder a la información, y cómo pedir un informe al gobierno es fundamental. Por ejemplo, cuando escuchamos a un brigadista decir esto, eso se puede traducir a un papel, a una nota, a un oficio, y presentárselo a las autoridades para que informen si esto es cierto y quiénes son los personajes que han actuado en esas circunstancias. Cuando yo obtengo esa información, tengo la obligación como ciudadano de entregársela al fiscal que está investigando la causa, y entra aquí en juego el segundo derecho que me da el Tratado de Escazú, que es la protección de los defensores del ambiente. Un brigadista es un protector del ambiente, es un hombre que defiende el ambiente, y se le puede pedir al fiscal las medidas procesales cautelares, como usted quiera,
oportunas para que él no sufra ningún tipo de venganza por haber informado a lo que cualquier ciudadano tendría que tener la libertad de informar. Es decir, este segundo derecho es fundamental plantearlo a los fiscales. Y además, en todo esto, las víctimas de los incendios, y esto es algo que habitualmente no se sabe, de acuerdo a ese tratado de Escazú, tienen el derecho de tener el patrocinio jurídico gratuito y participar en la investigación penal que está haciendo el fiscal. Porque hoy en día, cuando usted va a cualquiera de las fiscalías a tratar de ver en qué está en la investigación, lo primero que le dicen es que no, que usted no puede participar porque no tiene abogado. Cuento chino. Pero, no obstante, el Tratado de Escazú obliga al Estado Nacional a darle un abogado de modo gratuito para que pueda participar también esa víctima en la investigación del expediente. Bien, qué importante la información, ¿no es cierto?, en este caso, porque son muchas cosas que por ahí para el común de la gente se desconocen totalmente, ¿no? Y algo que estoy leyendo también acá es que se pide un informe sobre la planificación y prevención de los últimos 5 años, porque es algo que pasa todos los años y sin embargo siempre es como si fuese la primera vez que ocurre, ¿no? No hay plan de prevención, no hay un trabajo previo, no hay mapas de riesgo ni diagnóstico y tampoco presupuesto. Recién estábamos hablando con el brigadista y todo el trabajo que ellos están haciendo se sostiene gracias a las comunidades que aportan, ¿no? Él estaba hablando un poco de esto de la autogestión, ¿no es cierto? Por eso me parece importante y por ahí sí tiene algo más para aclarar sobre estos puntos, ¿no? De lo que tiene que ver con planificación y presupuesto también. Es que es muy importante investigar qué ocurrió años anteriores, porque aquí las causas penales se tienen que investigar también en los incendios de los años anteriores. Porque si a usted se le produce un incendio de una magnitud considerable y su actitud o la actitud del funcionario público se repite ahora, eso agrava el delito. Es fundamental, y lo curioso de todo esto es que esta información se esconde bajo 4 llaves. Por eso el Tratado de Escazú nos autoriza a ver esta situación. Pero déjenme mencionarle algo más que hay que tener en cuenta. Hay miedo de preguntar, hay miedo de participar en las causas penales. Hasta es difícil encontrar abogados que quieran impulsar la investigación penal porque tienen miedo de que eso les perjudique en la administración. A ver, cuando usted investiga un delito de narcotráfico, de su lado como fiscal, tiene la ciudadanía, tiene el gobierno, tiene las 5 fuerzas de seguridad, si usted es un funcionario federal como era yo en mi caso. Pero cuando usted investiga un crimen ambiental, del otro lado, se pasan todos y queda el fiscal solo. Entonces, hay mucho temor porque ya no solamente usted tiene que investigar al responsable de los que han prendido el fuego, sino de los funcionarios públicos. Imagínese usted un fiscal provincial ahí en Lago Pueblo, donde se producen los grandes incendios, cuya carrera judicial depende, su carrera como fiscal, depende del funcionario público que tiene que empezar a investigar. Hay pánico. Y uno puede entender por qué hay pánico, pero no obstante, afortunadamente, en nuestro sistema procesal penal, el ciudadano de a pie puede presentarse como querellante de esas causas penales. Doctor Gustavo, también para eso. Doctor Gustavo Gómez, es realmente apasionante la charla con usted, se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir tratando este tema porque esto da mucho para dialogar y por supuesto las explicaciones suyas fueron clarísimas. Realmente fue un placer para nosotros poder compartir en esta mesa de trabajo, pero lamentablemente ya nos están llamando a la pausa y lo invito a despedirse en esta oportunidad que no va a ser la última que vamos a requerir de sus opiniones que por supuesto nos van desburrando y nos van ilustrando acerca de cómo actuar desde el plano de la justicia en casos como el que estábamos planteando. Cualquier ciudadano de la República Argentina puede hacer un pedido de informe de Escazú con respecto a los incendios. Y no solo con respecto a los incendios, con respecto a la destrucción del impenetrable también.
cualquier ciudadano lo puede hacer ante las autoridades políticas. Yo los invito a que los hagan. Y si quieren modelos de cómo hacerlo, lo pueden encontrar en la página que nosotros tenemos, que es gustavogomez.ar. Ahí hay modelos de cómo hacer una denuncia penal, cómo hacer un pedido de informes, etc. Le agradezco la oportunidad de hablar de estos temas. Doctor.